Les damos la bienvenida al quinto episodio de Desde el Patio de Puntos. Muchas gracias por acompañarnos. En este podcast hablamos sobre el Fondo Concursable Puntos de Cultura, un programa de la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. Yo soy Catalina Tenorio y me acompaña mi compañero Eduardo Reyes Paniagua. Hola Edu, Hola Gata, ¿todo bien? ¿todo bien? Buenísimo. Bueno, contarles que la creación de este podcast es una forma de celebrar el 10º aniversario de Puntos y de compartirles un poco de la experiencia que nos ha dejado acompañar 229 proyectos ubicados en todo el país. En los capítulos anteriores hemos conversado con organizaciones socioculturales comunitarias que han desarrollado sus proyectos en 4 de las 5 categorías de participación que tiene el fondo: actividades de aprendizaje, producciones comunitarias, productos de comunicación e investigaciones socioculturales. Y hoy hablaremos sobre la quinta y última categoría, fortalecimiento organizativo. Si aún no han escuchado los episodios anteriores, les invitamos a hacerlo para conocer los diversos proyectos y temáticas que se trabajan a través de Puntos de Cultura. Además de estos 5 episodios sobre las categorías de participación, tendremos 2 episodios más para un total de 7, siendo estos proyectos realizados en, desde y para pueblos originarios y el rol de las mujeres en la gestión sociocultural. Hoy hablaremos de la categoría de fortalecimiento organizativo, la cual se puede desarrollar a través de proyectos que atienden temas materiales o no materiales. Es decir, materiales puede ser infraestructura y equipamiento, y no materiales, procesos internos de capacitación, sistematización, evaluación, entre otros. Es decir, procesos que dejan a la organización más fuerte para seguir gestionando. Ver hacia adentro para poder después ver hacia afuera con mayor claridad. Tenemos hoy 3 invitados que son representantes de organizaciones que han participado en esta categoría en años anteriores. Están con nosotros Rocío Portugués Araya, de Tu Cultura, Giovanni Castaldini, de la Asociación de Desarrollo Específica para la Preservación del Patrimonio Cultural de Orotina, conocida como ADEPCO, y Nandayure León, de la Asociación de Desarrollo Integral de San Pedro de Heredia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos, saludos allá y a toda la audiencia. Gracias. Muchas gracias por la invitación y les saludamos aquí desde la tierra del Pejivalle, Tucurrique, y la representante de la Asociación de Desarrollo Específica de la Casa de la Cultura. Un gusto estar con ustedes. Un Buenos gusto. días a todos y todas. De verdad un placer desde San Pedro de Barba saludarles y también felicitar a esta sección del Ministerio de Cultura por su 10º aniversario. Muchas gracias. Gracias. Bueno, igual, muchas gracias por estar aquí. Doña Rocío, siempre que dicen Pejibayes, a mí se me antoja una crema de Pejibayes, entonces un día voy a ir a Tucurrique a darme una vueltita. A ver si me Siempre lo encuentro una por ahí. hemos Sí. invitado, don Eduardo. Las puertas están abiertas. Gracias. Bueno, vamos a hacer una presentación de cada organización para conocerles un poquito mejor. Tu Cultura es el nombre con el que se conoce a la Asociación de Desarrollo Específico de la Casa de la Cultura Tucurriqueña. Su historia comienza como la de muchos proyectos comunitarios, con un grupo de personas comprometidas con su territorio. En este caso, se trataba de gestoras y gestores culturales de Tucurrique, principalmente mujeres que se encontraron gracias a una convocatoria de la municipalidad para construir una política cultural local. Aunque en un pueblo pequeño como Tucurrique, la mayoría ya se conocía, esta fue la primera vez que se unieron para trabajar juntos y juntas en este tipo de proyectos. Empezaron organizando eventos culturales y poco a poco fueron consolidándose hasta liderar actualmente la Casa de la Cultura, donde hoy ofrecen talleres, cursos y espacios de encuentro comunitario. La actual junta directiva está conformada por Rocío Portugués, Liz Morales, Francisco Estrada, Karim Solano, José Vindas, Ronald Sanabria, Marta Quesada y Manuel Chávez, y cuenta con el valioso apoyo de Alejandra Zamora, Emanuel Calderón, Griselda Serrano, Carlos Guerrero y Jacqueline Baglio. En el 2020, el colectivo fue seleccionado por el Fondo Puntos de Cultura para realizar un festival artístico.
Sin embargo, la pandemia obligó a reimaginar el proyecto, que se transformó en un proceso de fortalecimiento organizacional. 3 años más tarde, en el 2023, desarrollaron su segundo proyecto con puntos de cultura, equipamiento de la Casa de la Cultura tucurriqueña Siquibí. Muchas gracias, doña Rocío. Se me hace un nudo escuchar toda esa historia y ver dónde estamos. Ok. La Asociación de Desarrollo Específica para la Preservación del Patrimonio Cultural de Orotina, ADEPCO, ha centrado sus esfuerzos en la restauración y el mantenimiento de la antigua estación del tren de Orotina y de su emblema más preciado, la locomotora 130. Todo comenzó hace aproximadamente 12 años, cuando un grupo de vecinas y vecinos apasionados por la historia ferroviaria decidieron hacer frente al deterioro de la estación. Cansados de verla caer en el abandono, se unieron con un propósito claro: rescatar ese espacio simbólico y traer hasta su comunidad una locomotora olvidada, la cual estaba oxidándose en la estación del Pacífico en San José y que pesaba nada menos que 60 toneladas. Lo que nació como un pequeño comité vecinal impulsado por la nostalgia y el deseo de preservar la identidad local, pronto se convirtió en un proyecto ambicioso. Sin saber exactamente cómo mover semejante maquinaria hasta Orotina, iniciaron los trámites ante el INCOFER para solicitar la locomotora 130. Las respuestas fueron apareciendo paso a paso y el camino, aunque incierto, se fue despejando gracias al compromiso colectivo. Actualmente ADEPCO continúa esta labor con el respaldo de Puntos y desarrollan su proyecto 130. Una iniciativa que no solo busca conservar un vestigio del pasado, sino también reactivar la memoria viva de Orotina a través de su patrimonio ferroviario. Muchas gracias por estar aquí, Giovanni. De nuevo, gracias a ustedes. Y sí, efectivamente, la locomotora 130 fue la que inició toda esta aventura de ya más de 10 años y ha abierto nuevas puertas, nuevos retos y en eso estamos, enfrentándolos gracias al apoyo, obviamente, del Ministerio y Puntos de Cultura. Muchas gracias. La Asociación de Desarrollo Integral de San Pedro de Barba fue fundada en 1975. Es una de las más antiguas del país y ha sido, desde sus inicios, un motor clave para el desarrollo social, económico y ambiental de la comunidad. Su labor se basa en promover la participación activa de vecinas y vecinos, reconociendo que el verdadero cambio nace del trabajo conjunto. En el 2018, con el deseo de abrir nuevos espacios de expresión y crecimiento personal, la ADI lanzó el programa Integrarte, una iniciativa que utiliza el arte y el deporte como herramientas para fortalecer habilidades blandas, fomentar el bienestar emocional y mejorar la calidad de vida de quienes participan. Talleres de danza, teatro, dibujo y otras disciplinas han permitido que personas de todas las edades se reconecten con su creatividad y encuentren en la expresión artística una forma de sentirse parte de algo más grande. En el 2023, y después de una pausa obligada por la pandemia, la ADI desarrolló, bajo el apoyo de Puntos, el proyecto Intégrate a Integrarte, una invitación a volver a reconstruir el tejido comunitario a través del arte y el encuentro. Bienvenida, Nanda Yure. Muchísimas gracias. Y de verdad que a partir de ese momento, que es un punto de quiebre en la historia de la asociación y también del programa Integrarte, seguimos integrando más cosas que seguramente después hablaremos. Salud. Gracias. Bueno, para iniciar esta conversa, nos vamos a ir primero para Tucurrique. Rocío, en el caso de ustedes, la organización nace por un primer llamado que hizo la municipalidad, ¿cierto? A diferentes agrupaciones culturales del lugar. Correcto. Y nos gustaría entonces que nos cuente cómo lograron encontrar inicialmente puntos en común en un grupo tan diverso, ¿verdad? ¿Cómo recuerda ese momento inicial, como ese nacimiento de la organización y ese ejercicio, sobre todo de ponerse de acuerdo y llegar a objetivos comunes, que suele ser de las cosas más difíciles, ¿no? En los procesos organizativos. Entonces, ¿cómo lo recuerda y cómo fue ese momento? Bueno, ese fue un proceso que, como lo comentaba don Eduardo ahora al inicio, cuando que metía previo
la historia de cada una de nuestras organizaciones. Somos una zona rural, todo el mundo nos conocemos. El Consejo Municipal siempre ha estado cerca de la comunidad y siempre ha habido muy buena relación. Gracias a Dios, las administraciones que han pasado por aquí pues han tenido muy buena relación con los diferentes grupos que están, ¿verdad? Entonces, ese fue un acercamiento cuando hubo la convocatoria. Yo estaba como viceintendenta del consejo, entonces hicimos la convocatoria para el tema de levantar la política cultural porque no teníamos. Siempre hubo una muy buena comunicación. La mayoría fueron mujeres en su inicio, ¿verdad? Entonces, yo creo que como éramos mujeres, nos entendíamos muy bien y teníamos el acompañamiento de Mario Marie y de Anthony, perdón, sí, de Anthony en esa oportunidad, y entonces eran los únicos hombres, más bien nosotros como que lo apoyábamos a ellos, ¿verdad? Pero pues siempre muy bien entendimiento entre nosotros, siempre hemos sido un grupo que no sé, o sea, tal vez siempre en las organizaciones hay diferencias, pero las personas que nos quedamos y que estamos hasta la fecha, pues siempre hemos hablado, hemos discutido de las cosas y buscamos la solución y lo proponemos y si todos estamos de acuerdo, vamos para adelante. O sea, fue cuando ahora que yo escuchaba a don Eduardo leer todo lo que leyó, como les decía, se me hizo un nudo en la garganta de ver cómo organizamos así como una semillita desde pequeños y cómo ya ahora estamos donde estamos y tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Ujú. Eso que decís es bien interesante porque justamente respecto a que eran en su mayoría mujeres y por eso justo decidimos después de que estábamos planeando lo del podcast y fue como, claro, queremos pasar por cada una de las categorías, pero vimos que habían algunos temas como que también eran importantes de tratar y por eso va a ser el séptimo episodio sobre la labor de las mujeres en la gestión cultural, porque pasa mucho, ¿cierto? Que en los procesos comunitarios son casi siempre, o en nuestra experiencia también, son mujeres organizándose. Eso pasa Sí, mucho. correcto. Yo siento que nosotros como mujeres somos más sensibles a las necesidades que hay en las comunidades y eso pasó aquí. O sea, fueron mamás de los diferentes grupos que habían que se acercaron. Ya luego, pues se nos han agregado hombres porque hasta nosotras mismos hemos visto la necesidad de contar con, con la representación masculina porque hay veces hay que hacer muchas cosas que nosotros pues nos cuesta, como trasladar cosas y eso. Entonces ahí fue donde nos vimos en la obligación de hacer un llamado más a que la representación masculina en nuestra organización. Muchas gracias, doña Rosy. Con gusto. Gracias. Don Giovanni, ahora vamos a irnos hasta Orotina, la calurosa Orotina, ¿verdad? Porque en invierno no quiero ni imaginarme. Pero bueno, don Giovanni, hablando del proceso de la locomotora, ¿verdad? Y del impacto o de lo que significó y significa el llevar esa locomotora a Orotina, ¿cómo fue ese proceso de gestión, de llevarla a la comunidad y qué representó este logro para la organización? Yo he visto fotos de, de todo el trayecto, ¿verdad? Porque creo que hay unas fotos ahí en la 27 que se ve ahí, ¿verdad? Donde llevan a la motora, pero cuéntenos, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso de gestión y lo que representa para la organización, para DEPCO? Claro, fue pues, un proceso totalmente inédito para nosotros, obviamente una experiencia que nunca habíamos vivido. Y si me lo permiten, agregando algo a lo que dijo la compañera anteriormente, nosotros, a excepción de muchas organizaciones culturales, realmente empezamos con mayoría de hombres, pero esto tiene que ver mucho con el tema el tema ferroviario, que Claro. es un tema, pues, casi que eh, manejado por hombres, siempre fue así. Sin embargo, debo añadir que con el paso del tiempo se han añadido muchas mujeres a la organización que han demostrado inclusive ser más fanáticas que nosotros con este tema ferroviario y realmente nos sentimos completos ahora ya que ellas están colaborando con nosotros. Pero bueno, fue un arranque muy difícil, sobre todo un tema administrativo y político,
hubo que manejarlo desde la Asamblea Legislativa. Quiero que sepan que nunca antes el Incofer, cuando nosotros lo hicimos, había prestado un aparato, una locomotora o un equipo, como dicen ellos, un material rodante a ninguna organización comunal. Ya había una máquina en Río Grande y estaba la máquina que estaba ya en Turrialba, pero esas no fueron producto de un préstamo, simplemente llegaron ahí. Nosotros fuimos la primera organización y por eso, al ser los primeros, había bastante resistencia de parte sobre todo de la Junta Directiva del Incofer a creer que nosotros como una organización que ni siquiera nos habíamos constituido todavía como asociación de desarrollo podríamos manejar semejante red. Pero bueno, como dijo bien Eduardo, fue un asunto de persistencia, 2 años en trámites administrativos y la ayuda de varias personas de influencia política, tengo que decirlo. Un diputado nos ayudó mucho del frente del PAC, por cierto, y se logró concretar el préstamo de la locomotora. Esta locomotora no le pertenece a la asociación, sigue perteneciéndole al Incofer. Ellos no pueden donar nada por ley, solo prestan cosas. Entonces estamos trayéndola como un préstamo y obviamente la logística para una agrupación que nunca había movido ni siquiera una refri de San José a Orotina, trasladar algo de 60 toneladas sin ningún respaldo económico. Bueno, verdaderamente fue un acto de fe, solo así lo puedo yo concebir. Las puertas se fueron abriendo y los retos fueron enormes, principalmente en mi preocupación. Yo tuve que quedarme en Orotina ese día que se trajo porque tenía que recibir la máquina acá, entonces tuve que encomendarle al vicepresidente y a otros compañeros que fueran a las 3 de la mañana al Incofer a la hora de la salida de la máquina. Mi principal preocupación era que la grúa que tenía el Incofer, que era muy antigua, funcionara bien y pudiera levantar esas 60 toneladas y colocarlas en la plataforma del tráiler que habíamos conseguido. Claro. Otra gran preocupación fue la altura. Teníamos una serie de dudas sobre si esta máquina y este aparato iba a poder pasar por el puente que está por Forum en Santa Ana, un puente peatonal que es bajo. Incluso fuimos a hacer medidas y todo, pero siempre tuvimos dudas, porque al final, cuando eso se monta, puede variar, puede haber Ujú. variaciones. Y me contaron que pasó así a escasos 30 centímetros, ¿verdad? Oh, ¿cómo así? Entonces pasó y ya después vi los otros temas, ¿verdad? Bajarla con grúa y el resto, pues, fue uno de los días más agitados de mi vida. Por cierto. Toda una La- aventura, por favor. De hecho, yo tenía esa pregunta como, así como técnicamente, ¿cómo fue que lo resolvieron? Pero entonces, claro, una grúa y de una grúa a un tráiler. Ujú. Correcto, no había otra forma, porque por la línea del ferrocarril no se podía traer la máquina, que hubiera sido lo más sensato, ya que en ese tiempo habían grandes derrumbes en la línea en el sector de Atenas y era imposible pasar. Ujú. Además, el puente Claro. de Río Grande se dudaba mucho que estuviera en condiciones de soportar el Aguantó. paso de esa locomotora. Hubo que hacerlo así, de otra forma. Sí, bueno, hay fotos que son muy chivas de todo ese proceso. Creo que usted me las había enseñado. Pero sí, tuvo que ser también uno de los días más memorables, porque el tema de cultura ferroviaria está como muy arraigado en Orotina, ¿verdad? Y bueno, habíamos conversado que hay otros subtemas, por decirlo así, que de la asociación y producto de la locomotora 130 se podrían trabajar en algún momento, ¿verdad? Entonces creo que no solo fue un hito administrativo y de gestión, sino también es un hito desde el quehacer de la asociación, ¿verdad? Porque les plantea nuevos retos en cuanto hacia dónde dirigirse y qué hacer, ¿verdad? Que es donde está el principal desafío. Pero Sí, a no. nosotros incluso aquí mismo en el cantón de Orotina muchas veces nos reclaman que por qué estamos tan concentrados en la estación de Orotina, pero es que los retos son enormes. Sin embargo, nuestra asociación, el título de esta asociación es Preservación del Patrimonio No. Cultural de Orotina. Orotina tiene Ujú. 5 distritos y hay un montón de lugares históricos. Por eso es que hemos tratado de diversificarnos y hemos estado también dando paralelamente desde hace años una lucha muy grande por el rescate de la casona del Coyolar, la edificación más antigua de Orotina, tiene 130 años,
que logramos plantear una gestión legal y ahorita ya se está interviniendo. Así que pues tratamos de no solo concentrarnos en esto, sino de rescatar otros edificios o otros bienes materiales que estén en riesgo y que sean de carácter histórico. Yo de ahí me voy a agarrar para la siguiente pregunta, pero lo que quisiera retomar es como que las organizaciones también tienen que tomar decisiones sobre a qué le ponen la energía, el tiempo, los recursos, no se puede abarcar todo, ¿verdad? Que a veces la gente está como, claro, es que hay un montón de cosas que se podrían estar haciendo en otros lugares, pero bueno, también los recursos de todo tipo son limitados y pues hay que ir decidiendo a dónde se centra los esfuerzos. Entonces yo quería preguntarte, Rocío, querías decir algo, ¿verdad? Sí, en relación a esto que estaba usted comentando, Catalina, y se trata también de considerar que la mayoría de las personas que conforman esas organizaciones, pues son personas que trabajamos, que tenemos nuestras obligaciones y que Claro, dan el tiempo, ¿verdad? Ad honorem para todo eso. Entonces, esa también es parte de la consideración. No podemos, quisiéramos abarcar un montón de cosas porque nosotros en nuestro caso nos pasa, quisiéramos tener constantes actividades durante todo el año en la Casa de la Cultura, pero ya hay unas son mamás, otras tenemos trabajos, los compañeros tienen también sus actividades, entonces no claro. podemos dedicar de lleno a eso, ¿verdad? Hemos logrado lo que hemos logrado gracias al apoyo que la Dirección de Gestión Sociocultural pues nos ha brindado, por lo menos en este caso nosotros ha sido un apoyo incondicional. Por eso hemos logrado lo que hemos logrado porque también a nivel de donaciones y todo pues no hubiera sido posible, ¿verdad? Doña Claro, y Rocío. eso es un tema como para otro podcast, ¿verdad? Porque Sí, Exacto, sí. sí, o sea, efectivamente, de los seres humanos, pues pasamos a veces por momentos de mucha energía, de mucha motivación y a veces no tanto, las ocupaciones, y pues ahí es donde también lo que hacemos se puede ver beneficiado o afectado. Entonces, yo creo que eso es un tema que es un punto de encuentro, ¿verdad? Entre todos los que trabajamos en gestión, en cultura, en arte y en cualquier tipo de cosa que nos va a dar para hablar muchísimo. Nosotros Nanda, acá, perdón, nosotros aquí en Erotina claro. tratamos de implementar un sistema donde sacamos provecho de nuestras profesiones y las aplicamos directamente a la gestión cultural. Bueno, tenemos un historiador que tiene su profesión, pero él dedica gran parte de su tiempo también al tema de investigación de la organización. Yo como abogado, todas las gestiones legales que he hecho las hago gratuitamente y tenemos un ingeniero, tenemos arquitectos, personas que están aplicando su oficio y a lo que se dedican, en parte lo comparten con la asociación. Entonces, Ujú. en ese sentido, podríamos decir que estamos ligados a nuestros trabajos y a la asociación. Es un ligamen casi que invisible, pero que es muy fuerte. Vieras que a mí Ah, eso me parece bien interesante porque a mí como gestora y bueno, en este momento en mi lugar desde también desde la institución, a mí me interesa mucho siempre cómo las organizaciones justamente se organizan. O sea, como cuáles son esos procesos internos para descifrar las estrategias, las mejores estrategias para poder seguir adelante. Y que depende obviamente de las características de cada organización, del contexto y de las personas funcionan de una forma o de otra. Pero es de los temas que a mí más curiosidad me da, seguramente porque soy una chepa, seguramente porque soy muy chepa, pero me encanta saber Y cómo es es de que Y es logran, de Chepe también. y de chepe, chepe, de chepa, y me encanta ver cómo es que se logran poner de acuerdo. Pero bueno, Nanda, entonces nos gustaría preguntarte que nos conté sobre integrarte, porque verdad, las asociaciones de desarrollo, de hecho, hablando, o sea, relacionado a lo que decimos, tienen como un rango de acción a veces muy amplio, o sea, desde temas viales hasta esto, culturales, deportivos, o sea, como que el rango a veces es muy amplio. Entonces, ¿cómo fue que nació Integrarte? ¿De dónde salió ese impulso para un programa así desde una asociación? ¿Y cómo fue que fueron decidiendo participativamente y qué temáticas, qué talleres dar, cuáles sí, cuáles no, y cómo fue ese proceso? Que nos contes, porfa. Claro.
A diferencia de doña Rocío, que dice que empezaron solo mujeres, y don Giovanni, que empezaron como solo hombres, es curioso porque Integrarte nace de la iniciativa de un padre de familia que ve en su comunidad pues pocas oportunidades para que su hijo pueda pues participar libremente de algunos otros talleres, cursos o eventos que posiblemente pudiera encontrar en la cabecera del cantón o en la provincia, ¿verdad? Pero que ciertamente pues había temas de traslado y de logística familiar que hacían tal vez un poco difícil que eso se concretara o que fuera una experiencia bonita. Es decir, de San Pedro de Barba al centro de Heredia no es largo, es bastante cerca, pero hay presas terribles, como en todo Ujú. lugar, y entonces la experiencia de llegar tal vez a un taller en el centro de Heredia, pues se vuelve a veces caótica y en lugar de realizarse y de ser un momento bonito, pues se convierte en otra cosa. Claro. Entonces él ve esta oportunidad de crear algo en la comunidad, precisamente para poder paliar este tipo de problemas, y trae en ese momento él era el presidente de la junta directiva de la asociación, Jeffrey Cascante, y pues trae una idea al seno de la junta directiva. Y pues entonces todos en ovación le dicen, sí, claro, es muy bueno, empecemos. Y pues ahí se gesta, digamos, como una primera etapa de Integrarte que fue pensada solo para niños y jóvenes. Pero sucede que la gente grande como que se empezó a antojar y Ujú. entonces reclamaban, ¿y por qué no un taller de dibujo para adultos? A nosotros nos interesa tal cosa. Y pues entonces empezaron a abrirse algunos otros talleres ya para un segmento de la población adulta. Pues obviamente viene la parte de la pandemia y, y pues hubo que hacer una pausa obligatoria. Pero Ujú. después, al repensar cómo se regresaría y se retomaría todo el programa, yo que ejercía de profesora de baile popular y que pongo también a disposición de la asociación mis habilidades como administradora de proyectos, les decía, no, no se puede regresar igual. No podemos hacer lo mismo, tenemos que innovar, tenemos que ver cómo buscamos algo que nos ayude a reinventar el programa y darle un poquito más de fuerza. Ujú. Y entonces, como siempre estoy de chepa, Catalina, y de curiosa y de incómoda en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Pues busco también oportunidades y encuentro la oportunidad del punto de cultura. Se lo propongo a la junta directiva y al unísono todos me dicen, sí, démosle, claro, ¿verdad? Era yo la que tenía que montar el proyecto, pero tuve el apoyo absoluto de todos y cada uno de los miembros de la junta directiva. Entonces ahí empieza como el renacer del programa, Ujú. precisamente porque ahí decimos, bueno, ¿cuál es el fortalecimiento que queremos darle? ¿Qué es lo que necesita el programa? Teníamos un staff de profesores muy buenos todos, pero ¿qué es realmente lo que necesita? Y entonces planteamos la posibilidad de hacer un diagnóstico para saber realmente qué era lo que quería la gente, qué era lo que necesitaba, cómo Ujú. se iba a situar el programa en una comunidad que ni siquiera sabíamos si lo podía pagar o no lo podía pagar, pues no teníamos un presupuesto para el pago de los honorarios de los profesores y basados en mis principios, ¿verdad? De que toda profesión tiene que ser remunerada, no íbamos a Ujú. permitir tampoco empezar a pasar el sombrero y que todos los profesores dieran las clases de gratis, ¿verdad? Ujú. Entonces, em, pues planteamos este punto de cultura que ganamos, hicimos un gran alboroto en la comunidad porque realmente era el cimiento de lo que hoy empieza a crecer y que tal vez después puedo desarrollar un poquitito más. Conocer que la gente dijera, estamos dispuestos a pagar por algo aquí. Ujú. Estamos dispuestos a que se amplíe no solamente a algo artístico, deportivo, cultural y recreativo, sino también a reforzar algo más de tipo académico, pero que sea exploratorio, que sea un autodescubrimiento,
que podamos tener una diferencia entre lo que es la academia y lo que es el programa Integrarte, trabajando mucho en mentalidad, porque al final de cuentas, por ejemplo, si nosotros damos un taller de inglés, que uno puede decir, bueno, pero mucha gente ha criticado, no, es que eso no es arte, bueno, pero es cultura, el idioma es cultura. Y tratar la mentalidad de los niños para que no detesten el inglés, sino que sea Ujú, a un mundo de oportunidades que les da claro. una lengua, pues obviamente es un abanico, ¿verdad? Ujú. Que antes no tenían. Así Nanda, que vieras, cuando dices que la cultura, perdón, cuando dices que cómo encontrarse, ¿verdad? En los objetivos de la asociación, precisamente es por la parte cultural, porque nosotros sabemos que la cultura une todo. claro. Y vieras que yo de lo que decís rescato como dos cosas que me parecen bien valiosas. Una es como colectivizar, o sea, cuando hay una necesidad individual, buscar la respuesta en lo colectivo y no en lo individual, ¿no? Como lo que contabas de que era el presidente y que tenía esta necesidad con su hijo, su hija, ¿verdad? Y que justamente en vez de decir, bueno, ¿cómo lo resuelvo yo pagándole una clase o algo así? Más bien pensó, ¿y si esto se puede llevar a lo colectivo y más bien juntos y juntas podemos buscar una solución? O sea, creo que eso es como una cosa bien interesante. Y la otra es lo que decís de la capacidad de las organizaciones de reinventarse, que a veces da un poco de miedo también como decir, uy, ¿será que empezamos a explorar cosas que antes nunca habíamos hecho? Y que tal vez ahí sí no nos sentimos tan listos, tan listas, pero atreverse a reinventarse y a explorar por unos lugares nuevos, eso es algo bien valioso. Ujú. Definitivamente, definitivamente. Y lo vemos también empezando por un cambio tecnológico. Es un gran reto para las organizaciones tener una transformación tecnológica y empieza desde quienes conforman una junta directiva, ¿verdad? Claro. Desde un cambio generacional que en la asociación Ujú, ujú. nuestra lo estamos viviendo y que seguimos con esa, de momento, equidad de género, porque actualmente el presidente de la junta directiva es un muchacho, es un hombre, es súper activo, es súper innovador y eso apunta mucho al apoyo que tenemos también para el programa. Claro. De acuerdo, el relevo generacional es temazo también. Es temazo para otro podcast. De ahí llevamos como tres más. Al rato hay temporadas. Bueno, no sé. Bueno. Eh, Espérenlo sí, pronto. sí. Pero bueno, considerando como todo esto que nos mencionaba Nanda Yure sobre los diferentes aspectos que van de la mano de un proceso de fortalecimiento, me devuelvo otra vez a la cremita de Pejivalle con Doña Rocío, allá en Tucurrique. Cuénteme cómo fue todo ese proceso de fortalecimiento de, de tu cultura, digamos, qué tipo de reflexiones salieron, ¿verdad? 4 años después y qué resultados están viendo de toda esa conversa que hubo cuando se tuvo que reformular el proyecto, incluso con la parte del desarrollo de la política de cultura, ¿verdad? ¿Qué aspectos o qué reflexiones hay en torno a un proceso de fortalecimiento? Bueno, don Eduardo, como usted bien lo dice, dice, fue toda una reformulación, porque en primera instancia ese punto de cultura era con el fin de llevar a cabo un festival, pero se nos vino la pandemia, entonces tuvimos que buscar una nueva opción y salió el fortalecimiento de la organización. Pero como lo decía Nanda Yure, ya tecnológicamente, ¿verdad? Ya teníamos que no nos podíamos reunir, no podíamos concretar reuniones físicamente, entonces teníamos que hacerlo virtualmente. Entonces pegamos gritos y saltos todos los que estábamos, cómo lo íbamos a hacer, porque era algo desconocido para nosotros, totalmente desconocido. Lloramos, gritamos. Marisela, Marisela nos consolaba y nos decía, no, ¿cómo puede ser posible? Ustedes sí pueden. Yo, no, Marisela, no podemos. Yo en el dolor de mi casa llorando, no, Marisela, no, vamos a dejar esto. No, sí podemos, Rocío, sí podemos. Bueno, al final sí pudimos y la evidencia está que hace 4 años pues estamos aquí. Ese fortalecimiento, yo creo que Dios hace muy bien hechas las cosas y teníamos que empezar de esa forma, no con un festival, porque veníamos haciendo festivales a nuestro modo
Mm. Durante mucho tiempo atrás, veníamos juntitos haciendo un festival, pero a nuestro modo. Pero Dios dijo, no, tienen que organizarse ustedes, tienen que fortalecerse, tienen que saber cómo se hacen las cosas bien hechas. Y esta fue la oportunidad. En esta oportunidad, pues, Carla, fue una de las muchachas, Carla Casasola, no recuerdo cómo se llamaba la otra muchacha, en- a través de estos talleres virtualmente que nos dieron, primero aprendimos a manejar, a podernos comunicar de esta forma virtual. Después, a cómo realizar las actividades, cómo teníamos que hacer. Como previo a una actividad, teníamos que sentarnos y organizarnos qué vamos a ocupar, qué tenemos que buscar, si tenemos que buscar gente que nos va a colaborar, cómo lo debemos hacer, cómo debemos convocar los grupos que van a participar en las actividades, cómo tenemos que hacer el cronograma, cómo tenemos que tener cada uno de nosotros las funciones que vamos a desarrollar en las actividades. Bueno, fue todo un aprender que hasta la fecha es la forma en que venimos organizando todo, cómo nos organizamos para las actividades y cómo nos organizamos nosotros propiamente como organización en nuestro quehacer, ¿verdad? Inclusive que iniciamos como un colectivo, una organización, y en el 2023, gracias a toda esta formación que empezamos a recibir en el 2020, en el 2023 dijimos, no, tenemos que darle forma a esto, si queremos seguir trabajando, tenemos que darle forma a la organización, y nos contactamos con Dinaeco, y en el 2023, gracias a Dios, pasamos de ser una organización a una asociación de desarrollo específica de la cultura, no solo a nivel de distrito, sino a nivel de cantón. Entonces, ha sido todo un proceso que ha sido para bien y que nos tiene donde estamos, ¿verdad? Que para mí ha sido una satisfacción muy grande que la comunidad cuente con una organización que se preocupa por fortalecer la idiosincrasia y de nuestros habitantes, ¿verdad? Entonces ha sido todo un fortalecimiento importantísimo para nosotros. Claro, y es que bueno, es sumamente interesante porque se tiende a no darle un lugar a esos momentos de pausa, ¿verdad? Ya sean forzados o no forzados, en donde la organización se ve o tiene ese compromiso de decir, ok, ¿qué hacemos ahora, verdad? Ya sea, como lo dije, porque se toma la decisión de manera consciente o porque algo pasa que hace que las organizaciones tengan que repensarse, ¿verdad? Y eso, eh, creo yo, es una buena práctica. La mayoría de personas tienden a tenerle como cierto temor, ¿verdad? Esa pausa porque las o los encamina hacia lo desconocido, ¿verdad? Y pues no, las cosas pueden salir muy bien, como fue en el caso de tu cultura, ¿verdad? Porque esa pausa les dio herramientas que le permiten estar donde hoy está, ¿verdad? Entonces, la importancia de la pausa y la de los procesos de repensarse, ¿verdad? Tanto como personas gestoras como organizaciones son sumamente valiosos. Y es que en otro episodio hablábamos de que las organizaciones son como organismos, ¿no? Organismos vivos. Y realmente, imagínate que uno esté sin dormir, que uno esté sin comer, sí que, ¿verdad? Que no haga una siesta cuando siente que se está cayendo de sueño. Es como algo que parecería como natural pensarlo, ¿no? Como no puede ser que una organización lleve 10 años sin parar nunca, porque claro, ¿dónde está ese tiempito para poder descansar igual que si fuera un bicho o una persona bicho? Entonces creo que sí, es algo como natural, pero que a veces se olvida o se deja como de segundo, como en algún momento lo haremos, en algún momento, y ese momento pasan años y no llega. No, Ujú. y que es muy necesario también. O sea, no, una organización no puede ser estática, o sea, tiene que estar en constante cambio. Generalmente siempre en las organizaciones, pues hay compañeros más activos y otros que no. Entonces, esos que no, Ujú, siempre hay que estarlos, bueno, tiene que dar, ¿verdad? Está el compromiso. Entonces, eso es ujú. constante, todos los días. Exacto. Giovanni, le queríamos preguntar a usted que bueno, el espacio, corríjame si me equivoco, pero el espacio que ustedes gestionan es un espacio histórico que es del Incofer, ¿cierto? Sí, ok. Entonces, bueno, es decir, hay un trabajo entre institución y ciudadanía muy cercano.
Entonces le queríamos pedir que si nos puede contar de 3 cosas que la organización ha descubierto que son necesarias para sostenerse en el tiempo y para poder seguir gestionando. Es decir, lo que ustedes hacen de crear alianzas con instituciones o convenios, bueno, etcétera. Pero a modo como de recomendación para la gente que nos escucha de otras organizaciones, 3 cositas que hayan descubierto en el tiempo para sostenerse. Bueno, definitivamente una base organizacional, ¿verdad? Aunque sea muy, muy primitiva, muy rudimentaria, arrancar aunque sea como un comité, tener objetivos bien claros. En este sentido, ustedes, los del ministerio, intervinieron mucho antes de lo que ustedes se imaginan, porque hace como 12 años, vino a visitarnos un gestor cultural del ministerio y fue el que nos ayudó a hacer a diseñar cuáles eran nuestros fines, nuestras metas, nuestros propósitos, y ahí nos dejó encaminados y ya después, ¿Quién obviamente, era? Sí, ¿quién era? Diego Ve, Camacho. lo de Chepa, vio, no me Ah, aguanté. Diego Camacho. ¿Quién era? Ok, ok. Diego Camacho, sí, él nos ayudó muchísimo, nos dio ese empuje inicial como comité, ¿verdad? Después nos recomendó que teníamos que formalizarnos legalmente y ya lo hicimos. Obviamente ese sería otro paso importante, otra recomendación que se le ha dado a otras organizaciones que se nos acercan acá, que definitivamente hay que dar el paso para formalizarnos, ya sea como una asociación de desarrollo o como una asociación general inscrita en el registro de asociaciones, cualquiera de las dos funciones, una fundación, lo que sea, porque esto definitivamente abre la puerta a a la tercera recomendación, que es el enlace institucional. En una institución no te van a recibir de la misma forma que te reciben si no tienes una personería jurídica, si no estás organizado con estatutos y una serie de cosas, pues esto da un grado de seriedad. No estoy demeritando las organizaciones que todavía no han llegado a este nivel. Creo que hay muchas muy exitosas en Costa Rica y en veces incluso podríamos decir que hasta la formalización legal puede ser una traba, no sé, puede amarrarte las manos o algo para desarrollar tu expresión artística. Pero en el caso de nosotros particular nos ha funcionado muy bien. Hemos Ajá. tenido muy buenos enlaces, como tú dijiste ahora, el INCOFER, INADECO, la UNED, la municipalidad, embajadas, tantos lugares que hemos tenido contacto y el colegio técnico profesional de los cuales hemos recibido mutuo beneficio. Definitivamente es el tercer paso que recomendamos para, no solo para recibir recursos, sino como te dije en el caso de este gestor que vino hace 12 años, orientación y guía, muy importante. Mira, de ahí pienso como 2 cosas. Una que a veces los procesos se cocinan a fuego lento. A veces se empiezan en un momento y pasan años hasta que ya están alineadas las cosas para que puedan como amarrar y ya tirarse a la acción. Y lo otro es que, bueno, Puntos de Cultura es de los pocos fondos concursables que apoya colectivos que no tienen cédula jurídica. Obviamente tienen que tener experiencia, pero colectivos. Y que creemos que obviamente, ¿verdad? Como mencionabas, es una forma legítima de organizarse y no necesariamente para todo el mundo pasa por la cédula jurídica. Sin embargo, lo que decís, sí hay acceso a más fondos, a otros fondos y a otros recursos a los que sí se puede acceder solamente con cédula. Entonces, a nosotros nos gusta sentir que Puntos, además que tiene esta forma como de que, ¿verdad? Como tan acompañada de llevar el proceso, es un poco como una escuela para manejar fondos públicos y que de ahí la gente después ya pueda como acceder a otros fondos donde también van a estar un poco más solos a veces, pero a veces también es más plata. Entonces eso está súper bien. Sí. Y claro, y para eso lo de la cédula es importante, tener razón. Hay un tema importante que nos ha enseñado Puntos de Cultura. Realmente nos lo ha enseñado. Nosotros por 10 años trabajamos totalmente ad honorem y sin ningún cargo de conciencia. Esa era nuestra consigna. Nunca esperamos recibir nada a cambio ni nada.
Y cuando comenzamos a tratar con puntos de cultura, con el ministerio, nos comenzaron eh, a indicar que mucho del trabajo de los colaboradores debe ser remunerado. Y Claro. esto realmente no, al principio yo en lo personal no me costó asimilarlo. Digo yo, lástima, ese dinero lo podríamos usar para invertirle un poco más a este edificio que estamos restaurando, esto y lo otro. Pero después, en verdad, entendí que las personas que están trabajando en el área de la cultura, en cualquier otra área, ad honorem, merecen realmente ese reconocimiento, aunque sea pequeño. Y eso es algo que Puntos de Cultura realmente es totalmente innovador, ¿verdad? Ujú. Y nos ha dado una gran lección en ese sentido y estamos cada día aprendiendo más de ese tema. Se Eso es relaciona con lo todo. que decía Nanda. Ujú. Sí, 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 sí. Y no, y al final em, es un tema también de la puesta en valor del trabajo que hacen las organizaciones, ¿verdad? Porque tal como lo vimos antes en el mapeo de episodios nuevos y de temas no tratados, ¿verdad? El rol de la gestión tiene, o sea, tiene muchísimos aspectos de mejora y es muy bonito, por decirlo de alguna manera, cuando uno escucha que las organizaciones de alguna u otra manera están ya como poco a poco concientizándose de todo el valor y del trabajo y el tiempo que implica la, la gestión sociocultural, ¿verdad? Entonces es súper, súper valioso y relevante. Eh, y esto me De, lleva a mí a, perdón. de hecho, este tema de la puesta en valor nos movió a dar otro paso. Y es que hicimos gestiones con la UNED y ahorita 10 de nuestros asociados están recibiendo un curso especial de parte de la UNED de lo que es turismo cultural y gastronómico, Hoy, preparándolos para el proyecto que tenemos, el proyecto 130, el proyecto de autogestión y emprendimiento. Entonces, estamos descubriendo que realmente el valor humano de la organización es tan importante que va más allá de su trabajo de voluntariado, que también hay que premiarlo, ya sea económicamente o capacitarlo de alguna forma, para que la organización pues dé su mejor rendimiento y pueda dar un mejor servicio a la comunidad. Ujú. ya, Eso es. ok. Es como una Súper. madurez, ¿no? De la organización. Se ve las organizaciones madurando hacia otros lados. Ujú. Una madurez, una proyección, diría yo también. Eso nos ha permitido la Dirección de Gestión Sociocultural ver como todo ese panorama ya desde encima de uno como organización y cómo puede proyectarse más a la comunidad. En el caso de nosotros, hemos logrado que 4 jóvenes de la comunidad participen en becas taller y han logrado ganar y como decía el señor, se han beneficiado ellos con su trabajo y hemos proyectado también a la comunidad. Súper. Para quien no sepa, becas es el otro fondo concursable de la Sí, Dirección de Ujú. Gestión Sociocultural. sí, pero ya me metí No, en otro tema, yo totalmente. No, no se bien, bien, preocupe. bien, Muy bien. bien. Gracias más bien por mencionarlo. Ujú. Súper. Bueno, Nanda Yure. En el 2023 ustedes llevaron a cabo el proyecto eh, con puntos de cultura, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre ese momento, ¿verdad? ¿Cómo, si podemos ver a integrarte hacia atrás y desde hoy, digamos, cómo ayudó el proceso de puntos a robustecer este programa? Digamos, ¿qué es ahora integrarte con respecto a lo que era en aquel momento? Integrarte era un bebé prematuro, con muchos cuidados, mucha maquinaria, mucha atención, eh, pero poco recurso humano. Si lo vemos desde el punto de vista, digamos, una sola enfermera cuidando de un bebito prematuro y no todos los especialistas alrededor. Pero el proceso de fortalecimiento fue un poco ciego para la comunidad en una primera etapa, en el sentido de poder reflexionar desde buscar una misión, una visión, plantear cuál era un plan de mejora para el programa, establecer a partir del diagnóstico cuáles iban a ser esas mejoras
y a partir de allí, pues plantear una nueva imagen, ya comunicarlo a la comunidad y además hacerlos partícipes de lo que llamamos un relanzamiento del programa Integrarte. Entonces, a partir de que este bebé prematuro recibe toda esta ayuda de los especialistas, por supuesto, el capital financiero, se crea una mejor convocatoria y es un foco de atención en la comunidad. Realmente es un punto de atención, un punto cultural. A partir de ahí, el bebé pues empieza pues a crecer, a fortalecerse. El ministerio le da con ello una autoridad de convocatoria, es decir, como una palmada en la espalda, porque nosotros llegábamos con toda la confianza y con la bandera, ¿verdad? Es que ese es un fondo de cultura del ministerio, ¿verdad? Entonces ya lo ven a uno como con otros ojos. También nos dio la oportunidad de capacitar a personas, porque aunque el fondo nosotros no lo utilizamos para pagar una capacitación, como yo soy administradora de proyectos, previamente que iniciara el proyecto, yo di una capacitación al que iba a ser mi equipo. Y eso fue importante porque de su retroalimentación nos decían, yo no me imaginaba que los proyectos se podían hacer de esta manera. Y ellos mismos decían, a mí me gustaría en algún momento en que pueda laboralmente hacerlo, poder plantear un proyecto para la comunidad. Entonces, sembramos eso y durante el tiempo del que duró el punto de cultura, ellos estuvieron perfectamente alineados con los procesos. También descubrimos recurso humano muy valioso. Hicimos una red de contactos. Yo digo esto hasta el cansancio. Integrarte se convirtió en un tejedor de voluntades para la comunidad. Creó confianza y credibilidad al punto de que en el 2024 recibimos un TCU, un trabajo comunitario universitario, la UCR, y este año tenemos trabajando para la asociación 4 equipos TCU de la UCR, uno de un proyecto de extensión del aula Latina y uno del TEC. Y así la red de contactos podría ampliarlo un poquito más si tuviera un poquito más de tiempo, ¿verdad? Porque sí estamos trabajando mucho en la parte de alianzas, que eso fue lo que nos dejó el punto de cultura, credibilidad en la gestión. Qué importante el tema de las alianzas, ¿verdad? Puntos, de alguna u otra manera, las busca visibilizar por medio de las contrapartidas, ¿verdad? Que eso es son actores claves, ¿verdad? En los procesos de puntos, pero también esta frase tejedores de voluntades, ¿verdad? Que hay algunas otras contrapartidas o alianzas o amigos y amigas que se van a acercar posterior al proceso, ¿verdad? Y que esto siempre le va a sumar, ¿verdad? Y en cada uno de los contextos he visto que han mencionado el tema de las alianzas, ¿verdad? De manera como muy clara y contundente con respecto al aporte que ha hecho a los diferentes procesos de gestión. Sí, yo siento que también el músculo de la Ujú. gestión, ¿verdad? Como igual, como que hemos estado muy haciendo analogías, pero como que el músculo de la gestión es tal cual como alguien que corre, o bueno, Eduardo que corre 200 kilómetros. Eduardo es un gran corredor, claro, hace 15 años que empezó a correr, pues y no corría la cantidad que corre ahora. O sea, también es como eso muscular, así tal cual. La práctica de tocar puertas y ver cómo se redactan las cartas, a quién se le da seguimiento, a quién tiene más, uno sabe que tiene, puede mover voluntades o de más poder en algunos espacios. O sea, todas esas cosas que al principio parecen como un reto demasiado difícil, ¿verdad? ¿Cómo se llega a una institución para hacer la colaboración? Con la práctica, el músculo de la gestión está más fuerte y ahí ya después se dan las cosas con más facilidad, ¿no? Y Catalina, sobre todo, entender y tener esta confianza de llegar a pedir. Yo recuerdo que al principio no es que tenía temor, sino que no me sentía muy segura de cómo pedir algo, cómo tocar una puerta y saber, no solo pedir, sino saber qué pedir. Porque muchas veces uno pide cosas que tal vez la institucionalidad no puede darle, pero el comercio sí. Y cómo eso se alinea con lo que ellos mismos buscan. Entonces, es un aprendizaje muy bonito porque uno va cambiando de estrategias conforme más tiene que pedir. Y Claro. también uno tiene que entender, en mi caso, eso me ha ayudado un montón, si le sirve de consejo a alguien. Yo no pido para mí porque yo soy voluntaria de la asociación
y gané con el punto de cultura, ¿verdad? Un reconocimiento por mi liderazgo del proyecto, pero tengo 2 años de no ganarme ni 5,000 colones, ¿verdad? Porque es un trabajo voluntario. Y entonces aquí hay algo importante, ¿verdad? Cómo pedimos no para nosotros, sino pedimos para algo más grande, algo Ujú, de más impacto, de más trascendencia. claro. Perdón, yo pienso también que cuando Nanda Yuri hablaba de esos aliados que tenemos, los comercios en las comunidades y todo eso, yo creo que ellos nos tienen la mano porque ven el interés de la organización y ven el crecimiento que ha tenido la organización. En nuestro caso, cuando nosotros iniciamos hace 9 años, del 2016 para acá, no estoy mal en las matemáticas, Ujú, nunca nos visionábamos 9 años después con una casa de la cultura que ha Sí, tenido, claro. como decían todos, como hemos dicho todos, alianzas con la UNED para poder hacer un mural, alianzas con la Embajada Americana para que nos diera un toldo, alianzas con la Universidad de Costa Rica, o sea, y tal vez la comunidad y esas instituciones ven la proyección que ha tenido la comunidad y es cuando nos tienden la mano. Y como decía la compañera, sabe ir a pedir y a quién pedirle y cómo hacer. Pero Ujú. sí se puede. Y eso uno lo ha venido aprendiendo con todo el apoyo que ha tenido del ministerio, ¿verdad? yo, Yo yo quiero una casa añadir, de la cultura, doña Rocío. Ay, mira, y quedan invitados a venir. La yo, Casa de la yo- Cultura de nosotros es un patrimonio arquitectónico y es precioso. Bueno, es el hijito de nosotros como organización, ese es el hijo de nosotros. Yo Ujú. quería retirarme, ya no quería más porque tengo una situación familiar ahí que mamá no conoce con mi papá. Y los compañeros decían, si usted se va, eso lo dejamos votado. Ya esa fue una amenaza para decir, no, ya y me aguanto y aquí me... Ay, yo añadiría también que todo lo que es el tema de gestión cultural nos permite también, por lo menos a mí, un grado de humildad, porque muchas veces esta gestión de estar tocando puertas y todo eso, no necesariamente es el tema que me falta confianza o sea tímido, sino que también hay que ser humilde, ¿verdad? Y reconocer el lugar en donde uno está parado, ¿verdad? No importa si paralelamente tienes otra posición, pero como gestor cultural, siempre hay que reconocer que no todos te van a decir que sí, o hay que Ujú. esperar, y eso también le genera a uno pues, cierta madurez que con el paso del tiempo se convierte en sabiduría, supongo yo, porque ya sabes cuándo esperar, sabes cuándo actuar, que hay que actuar, Claro. y cuándo diseñar nuevas estrategias porque no están resultando las de siempre. Así que es Sí. verdaderamente una escuela, un aprendizaje para todos Ujú. nosotros. Creo que para nosotros tres que estamos acá ha sido algo valiosísimo. Yo voy a partir de esto para hacerles la última pregunta. Esta pregunta se la estamos haciendo a todas las organizaciones y es un poco como recoger estos aprendizajes y estas cosas que están hablando para que nos cuenten si su organización fuera un animal, ¿qué animal sería y por qué? Primero las damas. Digo, Qué bueno. da tiempo de pensar, eso no se bala. Me hubieran preguntado que si su organización fuera una fruta, ¿cuál hubiera dicho el pejibaye inmediatamente. Y tengo Ah, todo el y concepto de por qué el pejibaye. bueno, si las puedo yo ayudar, voy a empezar y voy a decir claro. que yo me comparo con, bueno, esta organización la comparo con una hormiga, pero Ah, no en un sentido peyorativo, sino más bien en las virtudes que tienen estas criaturas, ¿verdad? Que son sobre todo el carácter de la persistencia, el trabajar enlazados, unidad, Ujú. resistencia, y que una individualmente pues no puede hacer nada, mientras que ya todas juntas hacemos una diferencia. Ese sería lo que más nos caracteriza a nosotros, sinceramente. la virtud de la persistencia. Qué bonito. Ujú. Mm. Bueno, sigo yo, o sigue Sí. Nadia Yure. La que Adelante, doña quiera. Rocío. Ok, bueno, sigo yo. Bueno, nosotros nos compararíamos con un camaleón, porque un camaleón cambia de colores y nosotros como organización nos hemos ido ajustando al entorno sin perder nuestra esencia como organizaciones de mente, ¿verdad?
y hemos estado en una constante evolución. La organización que inició en los 2016 no es nada en comparación con la que ahorita estamos, ¿verdad? Hemos cambiado, hemos venido evolucionando. Además de esto, representamos lo local. El camaleón siempre observa todo el entorno que lo rodea, y nosotros también como colectivo nos interesamos. Yo pienso que nos hemos interesado en observar el entorno, en tomar en cuenta siempre, por lo menos ahora que tenemos ese espacio de la Casa de la Cultura, en tomar siempre en cuenta a la colectividad, a la gente, a la comunidad, qué quieren, qué quieren de la Casa de la Cultura, qué esperan de la Casa de la Cultura. Entonces, Ujú. escuchamos esas necesidades de la comunidad y tratamos de llevarlo al espacio, ¿verdad? Que si hay talleres, que si quieren talleres, que quieren talleres, que si hay cursos de línea, que qué ocupan. Entonces, yo siento que nos caracterizamos y lo he conversado con una compañera, yo creo que sería un camaleón. Muy lindo. Súper. Ujú. Yo Nanda. creo que voy a hacer trampilla, porque nosotros hemos tenido 2 momentos. Creo que la organización una primera etapa fue como un delfín, muy empática con la comunidad, muy tratando de crear esa simpatía con este nuevo proceso del programa y de saber, ¿verdad? Como de hacer esos amigos comunitarios para conocerlos, para saber qué querían. Y siento que ahora le podemos hacer honor a mi apellido con un león. Creo que no solamente en Integrarte, sino con muchos de los proyectos que la asociación está ejecutando, realmente se ve más autoridad, se ve más protección hacia la comunidad, en todas las áreas que requiere, pero sobre todo valentía y fuerza, porque si bien es cierto, no se puede abarcar todo, es importante sí tener visión y saber que esto que estamos tejiendo en este momento, de forma paralela, posiblemente o seguramente nos tiene que servir para lo que pensamos hacer en el futuro. La asociación cumplirá la próxima semana, el 2 de julio, 50 años de su constitución, y estamos de 50 aniversario, y entonces creo que ahora más que nunca esa mentalidad de león la refleja con Ujú. la inmersión en todos los proyectos de la comunidad, a nivel de medio ambiente, a nivel de arte, a nivel de recreación, a nivel de infraestructura, y me gustaría pensar que podemos seguirlo teniendo en 50 años más. Guau, 50 años. Felicitaciones. Muchas Sí. felicidades, sí, Un aplauso. muchísimas. Las extenderé a la junta directiva. Bueno, llegamos al final de esta conversación. Muchas gracias, Rocío, Giovanni, Nanda Yure, que le dije Nanda todo el rato, súper confianzuda, por compartirnos sus experiencias, sus conocimientos y sus consejos con tanta generosidad. Muchas gracias por compartir este ratito. Se los agradecemos mucho. Ujú. A Mucho ustedes gusto. más por tomarnos Por en favor. cuenta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, de verdad, porque cuando uno ve en retrospectiva lo que ha pasado, se motiva y también quiere seguir haciendo. Qué bueno. Y no se detengan, sigan adelante ustedes, compañeros, allá en San José. Hay mucho que hacer acá en la zona rural y lo que están haciendo realmente es de calidad. Síganos Ay, apoyando, gracias. no nos abandone. Claro. No, muchas gracias, muchas gracias. Por 100 años más de Puntos de Cultura. Sí. En la descripción del episodio pueden encontrar los contactos de cada una de las organizaciones para que sigan de cerca su trabajo, así como el contacto de la Dirección de Gestión Sociocultural para más información sobre el Fondo Puntos de Cultura. Este podcast es realizado con apoyo del Programa de Cooperación Internacional Ibercultura y del Ministerio de Cultura y Juventud. La ilustración que acompaña este episodio fue realizada por la ilustradora Fabiana Obando Meléndez, y también les dejamos sus redes para que puedan seguir su trabajo. Igual que en los procesos de siembra, donde la tierra a veces cosecha, pero otras veces necesita pausas para recuperarse antes de volver a sembrar, así son los procesos de fortalecimiento organizativo. El derecho a la pausa es algo que todas las organizaciones pueden y deben defender. Pausar para respirar, para volver la mirada hacia atrás con amabilidad y reconocer el camino recorrido, para recargar energías y esclarecer el rumbo hacia el futuro.
Después de la pausa llega la siembra, ese momento en que se trabaja con la certeza de que lo sembrado dará frutos, aunque tarden en brotar. En los procesos socioculturales se siembra confianza y se abona comunidad. Y como toda siembra, requiere tiempo, cuidados y la convicción de que algo valioso está creciendo incluso si aún no se ve. Los procesos de fortalecimiento organizativo no buscan cosechas inmediatas, sino raíces profundas. No imponen moldes, sino que escuchan y acompañan los ritmos propios de cada organización, de cada comunidad. Porque creer en la fuerza de la acción organizativa es también creer en la vida en común, en la dignidad de lo diverso y en la potencia de lo colectivo para transformar lo cotidiano.